La exposición que vamos a presentar a continuación es Competencias digitales en docentes de posgrado en una universidad de la Ciudad de México, autoras la maestra Luz Flores Martínez y una servidora, María Esther Chamosa Sandoval, y las dos pertenecemos a una institución educativa superior de la Ciudad de México. Esta investigación parte inicialmente de la observación de la necesidad de que la universidad como institución en general debe de transformarse y adaptarse a las necesidades de formación de los ciudadanos que deben de insertarse en la sociedad de la información y del conocimiento. Si bien estas características que bordean a la sociedad del conocimiento y el crecimiento exponencial de las tecnologías de la comunicación y la información no son nuevas, la realidad es que en los últimos años, sobre todo pensemos que en las últimas 2 décadas, se ha venido generando una serie de condiciones que requieren cada vez más un dominio de ciertas competencias relacionadas con el universo digital. Y en ese sentido, los docentes adquieren gran importancia debido a que cada vez más estos tienen que transformarse y se tienen que adaptar no únicamente a las nuevas condiciones, incluso de las propias generaciones jóvenes, sino a la utilización, dominio de las tecnologías digitales aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hoy día el docente ya no es más un mero transmisor de contenidos o de información. Se ha convertido necesariamente en un agente de transformación que requiere acompañar a sus estudiantes durante la construcción de su propio conocimiento, y en ese sentido las herramientas digitales se han convertido en grandes aliadas. Ahora bien, si de por sí ya se contaba con esta necesidad, a partir de marzo del 2020, en México, alrededor de 36 millones de estudiantes tuvieron que guardar distancia del espacio físico y tuvieron que participar de la contingencia y aislamiento, inicialmente como una cuarentena a consecuencia del COVID-19. En este sentido, estos requerimientos de actualización y de revolución tecnológica que de por sí ya eran necesarios en el ejercicio docente, sufrieron de alguna manera como una aceleración, una hiperaceleración que propició que los docentes, si no estaban ya en este camino de dominio y transformación a partir del uso de ciertos dispositivos y herramientas tecnológicas, tuvieron que aprender a hacerlo de un día para otro. Y en este sentido, la Universidad Justo Sierra, que es en la que la compañera maestra Flores Martínez y una servidora realizan su investigación, decidieron utilizar lo que se denominó un modelo de enseñanza remota emergente. En este sentido, la institución implementó el uso de una serie de herramientas que forman parte de la suite de Microsoft para poder facilitar este proceso de adaptación a las nuevas condiciones educativas. Las sesiones presenciales fueron sustituidas por sesiones, si bien sincrónicas, pero utilizando la herramienta de videoconferencia a través de Microsoft Teams. Y en ese sentido, de igual manera, la institución brindó a sus docentes inmediatamente una serie de capacitaciones, materiales interactivos, videotutoriales, enlaces web, infografías, todo tipo de documentos para que los docentes pudieran acercarse con mayor sencillez y rapidez a la utilización de herramientas digitales en beneficio de estas nuevas circunstancias educativas que, como comentábamos, ya se venía dando esta necesidad,
pero la pandemia acelera el proceso de transformación hacia la utilización de materiales digitales. A partir de esto surge una pregunta de investigación, que es la que guía el proyecto que aquí presentamos y que cuestiona sobre la proporción en la que pudo haberse elevado el uso de herramientas digitales entre los docentes de unas maestrías y especialidades de la universidad en cuestión durante los últimos 4 meses. En el momento en el que se realizó esta investigación, llevábamos 4 meses en confinamiento. Estamos hablando de que fue realizada la recolección de datos aproximadamente entre la última semana de junio y la primera semana de julio. Y en este sentido también se buscó explorar cuál es la autopercepción que tienen estos docentes de posgrado respecto a sus propias competencias digitales. Por lo tanto, en consecuencia, el objetivo de investigación pues, fue identificar un probable aumento en el uso de herramientas digitales durante este periodo de contingencia. Partimos de la lógica de que si bien ya había docentes que seguramente utilizaban recursos digitales, a partir de la emergencia sanitaria, todos se vieron obligados en alguna circunstancia, en mayor o menor medida, a aprender nuevas estrategias y por lo tanto a crecer o florecer sus competencias digitales como docentes. Vamos a hacer una breve revisión del marco teórico conceptual que sustenta esta investigación. Y en primera instancia es importante destacar que las competencias digitales tan necesarias como comentábamos al inicio para insertarse en la sociedad de la comunicación y en la sociedad de la información y el conocimiento, bueno, pues suponen el desarrollo de ciertas destrezas, habilidades y capacidades que permitan la consciente y sistemática utilización de una serie de herramientas tecnológicas encaminadas ya sea a resolver un determinado problema o a facilitar algunas acciones. En consecuencia, cuando hablamos de competencias digitales aplicadas a la educación, nos estaríamos refiriendo a aquellas destrezas, habilidades y capacidades que nos van a servir para resolver problemáticas, favorecer, facilitar o simplemente ejecutar acciones relacionadas con el proceso enseñanza-aprendizaje. En este sentido, es importante resaltar que si bien para toda la sociedad, para todas las sociedades contemporáneas es importante el desarrollo de este tipo de competencias, bueno, pues para el espacio académico, llámese estudiantes, llámese docentes, es absolutamente imprescindible. Si nuestros estudiantes no dominan las competencias digitales, les resultará simplemente imposible insertarse en la economía del conocimiento del siglo XXI. Pero también los docentes deben insertarse en este contexto, puesto que ellos deben de ser estos agentes catalizadores de crecimiento, transformación y potenciación para los propios estudiantes. Ante esta circunstancia, diversas instancias como la UNESCO han generado documentos e iniciativas que buscan de alguna manera aterrizar e incluso en algunos casos llegar a una cierta homologación de competencias, es decir, a estandarizar algunas competencias, en este caso relacionadas específicamente con la dimensión pedagógica y obviamente de acuerdo con las necesidades de cada una de las áreas del conocimiento, pero siempre recurriendo a los beneficios de los materiales digitales. Asimismo, también la Unión Europea ha hecho también una serie de propuestas en donde los docentes idealmente tendrían que desarrollar una serie de competencias digitales que van incluso desde el compromiso profesional, como podemos ver en esta diapositiva, el manejo de recursos digitales aplicados en beneficio de la enseñanza-aprendizaje. También se puede utilizar estas
competencias digitales para la evaluación y retroalimentación, pero esto es muy interesante porque finalmente busca de alguna manera poder empoderar a los estudiantes. Los docentes debemos de insertarnos en el uso y desarrollo de las tecnologías y desarrollar nuestras propias competencias digitales con la finalidad de acompañar a nuestros estudiantes para que a su vez también puedan desarrollar sus propias competencias digitales y puedan aplicarlas en beneficio de su desarrollo dependiendo el área de aprendizaje, el área de especialización. Bien, la metodología que utilizamos para realizar esta investigación respondió a un estudio descriptivo con un enfoque inferencial deductivo cuantitativo. Construimos un cuestionario de autoadministración en escala de Likert que estuvo integrado por 7 ítems. Realizamos un muestreo no probabilístico por conveniencia y se entrevistó a 40 docentes que forman parte de 11 posgrados en las áreas de educación, pedagogía, salud, ciencias sociales y artes. Estos docentes formaron parte de maestrías del área de educación como docencia, gestión administrativa, innovación educativa, psicopedagogía, también algunos posgrados del área de odontología y de igual manera maestrías en Derecho, Diseño Digital y Comunicación Organizacional. Estos docentes fluctuaron entre los 35 y los 60 años de edad y el 87% de estos al menos habían dedicado tiempo profesional a la docencia durante 10 años. Entre las primeras datos, entre los primeros hallazgos que nosotros recuperamos a través de la aplicación de este cuestionario, nos encontramos que el 77% de ellos lleva entre 9 y 15 años recurriendo a distintos usos de tecnologías para sus clases. Y aquí podemos observar un comparativo en las barras naranja. Tenemos las respuestas que corresponden al uso de los últimos meses, es decir, cuando nosotros habíamos realizado la colecta de información en la primera etapa del confinamiento, y lo amarillo representa aquellos que corresponden a los, digamos, meses e incluso años previos a la pandemia. Y como podemos observar, evidentemente, el uso de las tecnologías en los últimos meses para cuando se preguntó, efectivamente se había potenciado. Si digamos que aproximadamente un 49% de los docentes ya estaban utilizando las tecnologías, bueno, pues este uso aumentó a un 71%. Las herramientas digitales más utilizadas fueron las presentaciones. Aquí podemos darnos cuenta que pudiera incluso darse el caso de que los docentes que ya venían utilizando presentaciones en los sistemas presenciales continuaron utilizándolas como herramientas favoritas y más frecuentes durante las clases remotas. Y vamos a ver que, por ejemplo, el uso de blogs y wikis, que son herramientas que favorecen mucho incluso el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, habilidades para construcción y síntesis de información, pues realmente no han sido utilizados. Vemos que en algunos casos, pues, refieren los entornos de aprendizaje en línea y el uso de videos y audios, pero únicamente un 15% de docentes ha utilizado realmente videos y audios. Vemos que realmente, aunque sí están utilizando más las tecnologías, la realidad es que siguen utilizando las herramientas que, aunque son herramientas digitales, pues prácticamente podríamos considerarlas como las tradicionales. En cuanto a la autopercepción respecto al dominio de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, podemos darnos cuenta de que el mayor porcentaje se considera
intermedio con un 38%. Hay un 15% de docentes que se consideran expertos y únicamente el 4% se considera al nivel de poder capacitar a sus compañeros en el uso de las tecnologías. Respecto a la utilidad de herramientas digitales con fines pedagógicos en los posgrados, pues nos encontramos que un 72% de los entrevistados está completamente de acuerdo en que pueden facilitar la experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes y el 21% pues está de acuerdo. Esto nos da una sumatoria del 93% de acuerdo. Realmente solamente hubo un 2% de entrevistados que está en desacuerdo en el uso de este tipo de recursos, ya que consideran que la educación y el proceso de construcción de aprendizaje a nivel posgrado debe darse de la manera tradicional. Y tuvimos un 5% que de alguna manera se declaró neutral. Y bien, a partir de esta exploración, bueno, pues nosotros concluimos que el docente digitalizado, incluso a nivel posgrado, debe contar ciertas características que favorezcan el desarrollo y el acto de compartir experiencias y dominios con los estudiantes. ¿Esto qué significa? Que en la medida en que los docentes estén digitalizados, esto va a favorecer la construcción de un andamiaje más robusto, más sólido y que, por lo tanto, va a dar pauta para que los propios estudiantes comiencen también a utilizar las tecnologías con mayor soltura. Si bien es cierto que los estudiantes de las últimas generaciones tienen un gran acercamiento con la tecnología, también esta experiencia del confinamiento nos ha llevado a observar que muchas veces los estudiantes sí dominan el uso de tecnologías, pero en su mayoría lo hacen aplicado a cuestiones lúdicas y de redes sociales. En la mayoría de los casos, los estudiantes no se sienten en un alto porcentaje, digamos, seguros en la utilización de herramientas digitales para la construcción de su conocimiento. Es por ello que el dominio de saberes tecnológicos y la capacidad de los docentes para dotar a los alumnos de las herramientas y habilidades para utilizar estas herramientas digitales es de vital importancia para poder obtener una construcción de distintos saberes cada vez más consistente. Y bueno, aquí también hay una parte actitudinal por parte del docente y es muy importante que también desarrollemos o potenciemos la capacidad de empatía para poder vincular asertivamente los procesos cognitivos y las emociones de los estudiantes. Y en ese sentido, el uso de las tecnologías digitales nos debe de ayudar a generar un puente entre la funcionalidad de la tecnología, pero también entre la potencia de un manejo sólidamente equilibrado de nuestras emociones. En este sentido, el dominio de las técnicas para la evaluación de aprendizajes también es fundamental para el docente digitalizado. Esto significa que desde la planeación, la ejecución, la evaluación y la retroalimentación de resultados en busca de una mejora continua, deben estar permeadas todas estas etapas por un dominio en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes por parte del docente en todo lo que refiere a la digitalización de la comunicación, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al desarrollo del conocimiento. Aquí tenemos las referencias en las que nos sustentamos para realizar esta pequeña investigación. Muchas gracias.